tema como tal que estás tú diciendo que puede ser algo demoníaco, Ujú. pero pueden suceder casos, ¿no? De que Claro. ha pasado muchas veces que tomamos alguna fotografía y se ve como alguna silueta humana, alguna sombra, algo extraño, ¿no? Fuera de lo que realmente es la fotografía. ¿Por qué? Porque cuando ya uno lo empieza a tratar de materializar, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde vienen los ataques. Ahí es donde viene... esa sombra se puede convertir en un poltergeist. Esa sombra se puede convertir en lo que viene siendo un demonio, un portal para un demonio. O sea, o puede agarrar tanta energía que un demonio se alimenta de eso. Cuando entran a la habitación, No hay no nadie. hay nadie. Y ella se quedó sorprendida, Claro. porque ella dice, acá está un señor. Y la otra enfermera le pregunta, sí, pero ¿cómo era el señor? No, era un señor así, canucito, no sé, medio gordito. Le dio la descripción detallada de la persona. Y ella le dice, claro, ya recuerdo, ese señor murió como hace 2 meses. En los cementerios, eso sí le hago una advertencia, una última advertencia acá. Los cementerios son criaderos de entes sombra, porque es donde hay más muertos y demonios. Código narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Código Narrativo. Mi nombre es Jesús Reyes y me acompaña Jean Paul Guevara. Y en el día de hoy tenemos varios temas interesantes del cual vamos a hablar. Así que, Paul, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, antes que todo, le vamos a traer historias de terror, de conspiración y mucho más. Vamos a hablar sobre lo que viene siendo los entes sombra. Ok. Ok. Los entes sombra de repente será algo que o es primera o segunda vez que lo escuchas, ¿verdad? Sí. Son entidades de oscuridad que habitan en casi todas nuestras casas, que habitan en casi todos los entornos que tengan hostilidad. Mira, yo te voy a explicar algo. Por lo menos en términos de lo que viene siendo demonios, espíritus, los entes sombras abarcan todo, Ya. ¿ok? No sé si te ha pasado que de repente tú estás sentado en un sitio y de repente ves como que de reojo que se mueve una figura, Sí. se mueve otra. Y tú dices, tú volteas y no hay nada. Pero igual queda esa vibra. Como que, como que no me siento solo. Como que hay algo ahí. Bueno, los entes sombras vienen siendo esas entidades que se mueven tan rápido, son muy rápidas, y que si no tenemos cuidado pueden llegar a tomar una forma muy oscura, muy, muy materializada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el ente sombra es como que pequeñas siluetas de entidades demoníacas que como que se van trasladando a distintos sitios como para buscar fortalecerse, ¿ya? Ya. Es como decir, por lo menos, que de repente tú estés buscando alimentarte, vas caminando por ahí y te vas alimentando poco a poco de las cosas, pero a una velocidad que nadie te puede ver, Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que son inofensivas si no le prestamos atención, si no las materializamos, si no le pensamos. Pero ¿qué pasa si un ente sombra se materializa? ¿Qué suele pasar? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un ente sombra se materializa, ya pasa a ser lo que viene siendo un espíritu maligno o ya viene siendo netamente lo que es un demonio. La gran mayoría de las veces son la segunda opción. ¿Ok? Cuando un ente sombra se materializa es una criatura de bajo astral que busca absorber todos los problemas, todas las cosas malas que hay en tu hogar, y ahí se va materializando para generarte miedo, para generarte suspenso, para buscar que lo peor de ti, para volverse más fuerte, ¿ves? Y te agarra como batería, como si fuese batería Duracell. Entonces, ¿qué es lo que Valga pasa? la cuña. Sí. Entonces, no nos están pagando por eso. Este, el detalle está es en que por lo menos, si tú por lo menos, ¿cómo se alimenta un ente sombra de ti?
Más allá de cómo llega, si quiere el ente llegar a tu hogar, llegar a tu espacio personal y venir a joderte, ¿no? Como quien dice. Pues es transitorio. Él primero es una entidad transitoria, él va buscando. Es como puedo decir, como que un explorador en un juego. Ya que tú sabes que en los juegos hay un personaje que es explorador, que va haciendo reconocimiento de la zona, viendo qué hay, quién vive, quién no vive, qué matica es qué matica no es qué, o sea, etcétera. Es igual. La gente va buscando en casa, mira, aquí no hay peo, voy para la otra, aquí no hay peo, pero uy, aquí siento energía vibrando constantemente. Me voy a quedar acá, voy a desplazarme, voy a joderlo un ratico, y cuando ya tú lo empiezas a tratar de materializar, él se va convirtiendo en el peor temor que tú puedas tener. Por lo menos si tú piensas en que viste el celaje y tú dices, no, definitivamente no estoy solo, porque lo viste uno, después lo viste otra vez dos, y tú te quedas buscando y tal, y tú dices, ¿será que es un espíritu? ¿Será que es un demonio? ¿Será que es esto? O sea, uno no llega a la conclusión de que es un demonio. Uno siempre llega a la conclusión al principio para la persona que no sabe nada de espiritualidad, demonios. O sea, siempre llegan a la conclusión de, ¿será que es un fantasma? Coño, ¿será? ¿Será que existe o no existe? Coño, qué miedo, mejor no. Y de repente, pero ya con ese, coño, pero qué miedo, pero mejor no. Ay, aquí lo agarré. Claro. ¿Por qué? Porque ya tú lo decretaste, pues ya dijiste, bueno, no, Bueno, en ese tipo de cosas, por ejemplo, puede ser el tema de que cuando se toman fotografías se ven imágenes en el fondo, algún tipo de sombra, algún tipo de como de siluetas humanas, o sea, puede formar parte también de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Sí, O sea, obviamente no del tema como tal que estás diciendo que puede ser algo demoníaco, pero pueden suceder casos, ¿no? De que claro. ha pasado muchas veces que tomamos alguna fotografía y se ve como alguna silueta humana, alguna sombra, algo extraño, ¿no? Fuera de lo que realmente es la fotografía. Bueno, con las investigaciones que hice con referente a ese tema, porque sé que me ibas a preguntar eso, es el que los espíritus o las siluetas que tú ves en la fotografía, puede ser, pero la mayoría de las veces esas entidades son ya espíritus que están ahí, que llevan tiempo, que murieron por algún tipo de trauma, que de repente, no sé, pasaron una muerte muy fuerte y de repente son parte, así como ciertas películas que son parte de ese grupo, conocen Claro. una amistad y como que bueno, como que no buscan ascender, pero conocen a Juanito y se quedan pegados a Juanito. Y buscan manera de que, mira, Juanito, pero yo estoy aquí, estoy vivo, así como Ghost. Sí, Algo sí, así, sí. ¿no? Solamente que el fantasma no se va a poner contigo armado en una estatua Bueno, de ya. arcilla, pues, ¿no? Película. Pero, sí, ya, claro, pues obviamente, ¿no? Pero como que busca una explicación y no sabe que está muerto, ¿ya? Pero eso es un tema aparte. Hay veces que sí, hay veces que de repente son sombras muy sublimes que están en movimiento, siempre están en movimiento. Es como que están siempre. La única manera que ya un ente se queda quieto es cuando ya logra materializarse. ¿Y por qué vengo a hablar de este tema? Porque hay personas que no saben, pero es muy bueno saber este tipo de temas por el simple hecho de que por lo menos así saben cómo cuidarse un poco más. Sí. ¿Ves? Porque te explico algo, de repente uno, lo principal es no prestarle atención. Dejarlo como que, bueno, no, son cosas mías. ¿Por qué? Porque cuando ya uno lo empieza a tratar de materializar, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde vienen los ataques. Ahí es donde viene, esa sombra se puede convertir en un poltergeist. Esa sombra se puede convertir en lo que viene siendo un demonio, un portal para un demonio. O sea, o puede agarrar tanta energía que un demonio se alimenta de eso y ya lo agarra como energía propia. Porque los demonios pueden hacer eso, ¿verdad? Como hablamos en el caso anterior de Amityville. Sí. O sea, una de las cosas es que por lo menos el demonio se empezaba a alimentar de esa familia muerta que estaba ahí. Ya la familia ya no existía. Lo que era el demonio usando esta identidad de esta familia para joder a la familia nueva que estaba viviendo allí y a las personas que han entrado allá. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo en este caso con el ente. En este caso el ente va trasladándose, va moviéndose, va de acá para allá
y todo el tema hasta que de repente ya llega al punto en que, bueno, ya estoy acá, estoy aquí, ya agarré la forma de lo que más temes o agarré la forma de lo que yo sé que tú vas a temer, que es mi imagen. ¿Ves? Tú no me quieres ver, pero yo me voy a mostrarte a ti. Y te voy a hacer la vida a cuadritos porque quiero que tengas miedo para yo alimentarme, tener más fuerza. ¿Ves? Mira, por ejemplo, yo tengo un caso de un familiar, de una prima, que ella en su casa veía a una señora. Nosotros vivíamos en esa casa probablemente unas 5 o 6 personas. Y la única que veía a esa señora era ella. Y ella tendría adolescente, quizás 16, 17 años. Ella siempre, cada vez que se paraba de madrugada, iba al baño, o cualquier cosa que ella hacía de madrugada, ella se encontraba a la señora de frente. Y era siempre como muy seguido, pero ella obviamente, una adolescente le da miedo, ¿no? O sea, te encuentras a alguien parado al frente tuyo que sabes que no es una persona que está allí, ni un familiar, ni nada, sino que ves como que una silueta de una persona, y ella decía que era una señora. Una vez ella, bueno, conocíamos nosotros a un amigo que él como que sabía un poco del tema espiritual. Él como que trabajaba de eso, ¿no? Como que temas espirituales, temas de santería y todas esas cosas, ¿no? Y ella le habla a él y le dice, mira, me está pasando esto, me siento así, cada vez que me paro en madrugada, o sea, tiendo a ver a esta señora que se me para al frente y pues salgo corriendo a mi cuarto, despierto a mi mamá. Y ese chico le dice a ella como que, mira, el chico fue a la casa y él se da cuenta de que hay una vibra bien pesada en la casa. Y él le decía a ella, mira, la señora que está acá no es una persona mala. Ella no te quiere hacer daño. Ella solamente ve en ti como una manera de ella manifestarse. Y digámoslo así, no es de mala suerte para ella, ¿no? Pero la persona a quien ella siente la afinidad de manifestarse es contigo. Entonces, obviamente ella es una adolescente y ella en ese momento no entendía eso. Ella, no, pero ¿por qué conmigo si yo no quiero verla? O sea, ¿cómo hago yo para no tener que ver más a esa persona, a ese espíritu? Y el chico, bueno, al final ellos comenzaron a hacer varias cosas. Él le dijo, mira, haz esto, reza un poco, prende una vela a la señora. Como que, o sea, una cierta oraciones y cosas, ¿no? Pero cosas raras es que ella creo que como que ellas se van de la casa y se van a vivir a otro lado y sigue viendo a la misma señora. Entonces, cosa que nosotros pensábamos que era la casa. Y resultó ser que no era nada más la casa, sino que era la señora quien perseguía a ella. Porque en ese momento nosotros pensábamos como, bueno, quizás solamente es la casa, que la señora quizás está vagando por acá. Quizás es la casa como tal que tiene esa entidad presente. Pero en el caso de ella no fue así. Hasta el día de hoy no sé, porque claro, yo tengo ya años que no comparto mucho con ella, porque ya ella se fue, hizo su familia, todo, ya somos adultos. Pero en ese momento, ahorita que me estás hablando tú sobre esa sombra y esas entidades, me recordó a ella. Claro. Que fue un caso personal que yo viví, que yo también me despertaba de madrugada con miedo. O sea, yo hasta me dejaba de ir al baño, me paraba con ganas de orinar y no iba al baño porque me daba miedo, porque pensaba que me iba a salir a mí también. Bueno, yo era más joven todavía, tendría como 12 años. Entonces, eso es un caso, por ejemplo, que sí hay, como tú dices, hay lugares en los que se presentan este tipo de sombras, pero hay personas quienes siguen este tipo de entidades, ¿no? Como es el caso de ella, que tú estás hablando, ¿no? Que de repente estamos acá y pasa una sombra, pero quizás yo no la veo y tú sí. Entonces, siento yo que eso quiere decir que esa entidad se quiere comunicar es contigo. No sé si sea buena o sea mala, pero quien lo está detallando eres tú. Porque en el caso de mi prima, por ejemplo, si todos vivíamos en la misma casa. Claro. Pero quien veía a la señora que aparecía de madrugada era ella. Y yo también era un adolescente, estaba mi tía, mi tío, mi papá, estábamos todos, o sea, prácticamente como 6 personas. A veces había una tía que se quedaba con nosotros,
Pero fíjate, de 6 personas que vivíamos en esa casa, que cualquiera que se parara de madrugada no veía nada, y ella era la única que percibía eso. Pero nosotros pensábamos que era la casa. Por eso que llamaron al chico este que te digo que sabía un poco de este tema. Y él le dijo, no, hace esto, haz lo otro y todo aquello. Pero cuando él se dio cuenta de que, mira, no, o sea, la cosa acá es contigo. Entonces ya comenzaron a trabajar con ella como que ya algo más personal, ¿no? Ujú. Ella en ese momento, el chico le recomendó fue como que ciertas cosas como para que ella lo hiciera en la casa, Ujú. ¿no? Lo típico, ¿no? Como que echa agua bendita, alguna que otra oración, quizás prende una vela, como para que esa alma pueda elevarse, ¿no? Se pueda elevarse y pueda ya, como quien dice, salir de este plano. Pero en el caso de ella no era así. Entonces le dijo, mira, probablemente entonces si es algo que te cayó. Porque ella no es una persona que haya tenido problemas con nadie, una adolescente, 16, 17 años, Ujú. que va a alguien a hacerle una brujería o ese tipo de cosas. No creo. Pero él le dijo en ese momento como que, mira, probablemente como en esta zona se practica mucho espiritismo, vivíamos, digamos, como que a 5 minutos, 10 minutos caminando de un río. Ok. Entonces él le dice, mira, probablemente tú eres la persona acá quien en cuanto a materia eres más débil y percibes más ese tipo de cosas. Hay muchas personas acá que practican ese espiritismo, este tipo de santería, de brujería, y probablemente digamos que ese hechizo, como para que entiendan un poco, quedó vagando. O sea, esa brujería, digamos que fue para otra persona, En ¿no? este caso creo que ella era materia fuerte, porque para que No, o sea, en lo que me refiero es que, o sea, de todos nosotros, los que estábamos acá, la Ujú. que recibió Ujú. digamos que la brujería fue ella. Claro, O sea, no nosotros. claro. Porque vemos 6 personas en una casa y la que percibió, toda la que recibió fue ella. Ujú. Entonces eras más sensible al hecho de percibir ese tipo de cosas, es lo que le dijo él, Claro. ¿no? Entonces, para culminar, para que ya más o menos opine. Él le dijo eso, entonces él le dijo, mira, probablemente acá hay mucha hechicería, mucha santería, espiritismo. Entonces, hay personas que cuando están a su alrededor ese tipo de entidades suelen percibirla mucho más. Claro. Y más aún cuando estás rodeado de practicantes, ¿no? De este caso de Claro. espiritismo, de hechicería, o como lo quieran llamar, brujería, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Venezuela Ujú. se practica mucho el tema de la hechicería y la La santería, brujería. Ujú. los paleros, los espiritistas. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones, y lo digo incluso ya de manera personal, que yo sí me daba cuenta en la casa que yo estaba antes, en mi casa, que en la parte de atrás, digamos que 2 casas más allá donde yo vivía, había una persona que practicaba este tipo de espiritismo. Y en las madrugadas yo sentía que me tocaban como que la pared de mi habitación, porque yo dormía en un segundo piso. Y ese segundo piso la pared daba como con un solar allí, la parte de arriba que yo estaba. Ujú. Entonces, a mí me tocaban en la pared. Yo no soy como una persona muy, ¿sabes? Que me hago mente de que, ay, me tocaron, me vieron, me hablaron. O sea, para nada. O sea, yo como que me tocaron, para mí normal, yo sigo durmiendo. Pero sí me daba cuenta que pasaban cosas. Ujú. Y era como que yo decía, no, es que ese de seguro son los gatos peleando y tumbaron algo y sonó en la pared. Porque sí se pasaban un montón de gatos arriba de la casa del techo. Siempre habían como 10 gatos peleando por todas esas casas en los techos. Pero después me daba cuenta como que, no, esos no son los gatos. O sea, aquí está pasando algo. Ujú. Y me recordaba el tema de mi prima también. Yo decía, bueno, es que sí, me recordé lo que le había dicho el espiritista a ella, de que cuando se practica ese tipo de situaciones alrededor de las casas o cerca de un río, estas cosas, pueden quedar vagando ese tipo de entidades que tú estás hablando, porque yo lo percibió mi prima y he escuchado a muchas personas hablar de eso, de que, mira, he visto esto, he sentido estas cosas. Entonces va muy de la mano a esas entidades de que tú estás hablando sobre sombras y espíritus que sí se manifiestan, pero que no necesariamente pueden ser demoníacos, o sí, hay personas que sí los consumen. Ujú. Como por ejemplo en el caso de mi prima, ella la consumía enérgicamente porque le daba miedo, le daba terror, porque es difícil tú sales de tu habitación, vas al baño y te encuentras a una persona parada al frente a ti. Es bien impresionante ver algo así. Ujú. Y más sabiendo que tú, bueno, no importa la edad, pero a un adolescente más todavía. Claro. Entonces, por lo menos
va muy a lo que me estás comentando porque son cosas que pasan Ujú, y que muchos pueden decir no es la imaginación. ujú. Pero, a ver, yo no en ese momento cuando yo escuchaba que me tocaban la pared no es ninguna imaginación. O sea, yo estaba en mis 5 sentidos completamente y escuchaba eso porque yo trabajaba hasta tarde en una computadora hasta las 3 4 de la mañana y pasaba eso. Pero eso pasaba a raíz de lo que practicaban 2 3 casas más allá de donde yo estaba. Entonces, quizás ese tipo de entidades se manifestaban alrededor de la zona. Claro, te voy a explicar. En todos lados, practicas o no practicas brujería, se mueve las energías. Hay algo muy curioso que es el tema de cuando me dijiste lo de materia. Cuando una persona es materia, es una persona que tiene un alto astral espiritual muy elevado, pues. Es una persona que percibe los espíritus hasta comiendo y está en la calle y ve caminando el espíritu así, lo ve tangible y toda esa vaina. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas muy distintas, ¿verdad? Porque estas son entidades, la que por lo menos está con tu prima. Esperemos que no siga, pero quizás de repente sí, ¿verdad? Porque eso no se desprende tan fácil. Ella siempre pasaba esas cosas. Era Lo muy, que- muy sensible en ese aspecto. Lo que pasa es que como todo, o sea, si no le percibí, si ella no percibía a la señora, o si ella ya por lo menos lo percibe ahorita en la actualidad, mejor dicho, si ella la percibe en la actualidad y la señora no le hace nada, sino simplemente se le manifiesta, es porque seguro es una entidad que le trata de enseñar o de avisar de algo a ella. Más allá de la espiritualidad, de la brujería y toda la cuestión. Porque te voy a explicar algo. Sí, eso le dijo el chico también le Ok. decía eso. Como que seguro ella quiere comunicarse contigo, pero como tú le tienes miedo, pues no ha podido. Claro. Tu prima ha sido sabia de querer no comunicarse con ella. Porque bien puede ser una señora o bien puede ser una identidad impostora. Porque las identidades impostoras, o sea, los demonios, se pueden hacer pasar por un viejo, por un niño, y eres mi amigo, y mira, te quiero comunicar algo, pero es que tú no me entiendes. O sea, Claro. es como la relación tóxica, ¿sabes? Sí. Y de repente es porque tú no me entiendes. Bueno, algo así. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, por lo menos, los entes son una vaina que es como que se te mueven por portales. Estos espíritus, como por lo menos la señora, no se mueve por portales, se mueve por el plano. Y es como que, coño, esta muchacha me cayó bien. Estaba en el bus, de repente pudo haber estado pegado a otra persona y se le pegó a ella. O sea, pudo haber pasado ella alguna vez caminando por el río, porque ahí sí por lo menos aplica, que ella haya pasado caminando por ahí por el río, que haya pasado con el bus, la entidad sintió que ella es materia, que ella es una persona que tiene una energía fuerte y se la ha pegado, pues. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso por lo menos puede ser eso. Pero en el caso del ente sombra, es como que es una entidad que se mueve a través de portales. Y siempre, la gran mayoría, como te digo, de las veces va a ser 20% percepción de que uno, bueno, vi algo. Y de repente no es un ente sombra, sino es un espíritu que está desplazándose. ¿Ya? O el 80% de las veces que es un demonio que se está desplazando. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta identidad agarra fuerza, nos pasa como la señora. Pues yo supongo que la señora aparecía, desaparecía y lo máximo que de repente habrán escuchado habrá sido un golpecito o 2 golpecitos, ¿cierto? Pero en el caso del ente sombra, cuando el ente sombra se manifiesta, ¿verdad? Estamos hablando de que él ya empieza a hacer cosas de demonios. Pues y uno dirá, coño, pero ¿qué son las cosas de demonios? ¿Qué podría ser eso? Y es el que, o sea, desde moverte ya mueble, buscar asustarte, materializarse, pero ya decirte, mira, soy yo, ¿ves? Y el demonio se hace entender. El demonio no es que, no, chica, que tú me puedes escuchar de casualidad. No, el demonio te va a decir, te va a agarrar y te va a hablar al oído. En latín, en español, en inglés, en portugués, como sea, pero va a buscar hablarte en el oído, va a buscarte llenar de miedo constantemente. Y estos entes sombras son los más peligrosos, porque por lo menos esa entidad, como que, oye, mira, estoy acá, directamente. ¿Sí me explico? ¿Sí tiene algo que ver? Sí, porque así como se pega esa entidad, también se puede pegar los demonios.
pero son ya demonios más constituidos. Pero en este caso, el ente sombra, lo importante siempre es ignorarlo. No, que vi la sombra, pero siempre la veo. Ignórenla. Porque en algún momento se irá. Porque, bueno, no, no me para bola, yo me voy. ¿Ves? Pero si uno está constantemente, y pasa para allá, y pasa para acá, coño. Entonces, lo que pasa ahí es que se empieza a materializar, empiezan a pasar cosas y tú mismo le das personalidad. Es como lo que yo comenté. Eso lo comenté creo que hace unos cuantos videos sobre lo de que en donde yo vivía pasaban cosas. Ya conté una, voy a contarte otra que a mí me pasó personalmente. Un 24 de diciembre, para ver, no, mentira, 24 de diciembre no fue. Fue un día antes de Reyes Magos. Todavía estaba instalado el arbolito. Yo me paro a las 3 de la mañana, 3:30. Voy a orinar y toda la cuestión. No podía agarrar sueño. Así que yo agarré y bueno, prendí la computadora. Estaba pequeño. Se para mi hermano. O sea, mi hermano Willy se para y llega y me dice, bueno, mira, tal, ¿por qué no te estás durmiendo? Ya de las 3 pasó a ser las 4 de la mañana. Y yo, ok, dale pues, vamos a acostarnos a dormir. No, sí, porque tú sabes, los reyes, ¿qué tal? Y nosotros vimos casualmente debajo del arbolito, ya estaban los regalos de los reyes, ¿qué tal? Qué chévere. Obviamente ya sabemos quiénes son los reyes, pero... Pero yo reyes. Coño, ¿viste? Ahora, Familia mía. mira la cuestión. Nosotros llegamos, no, calladito, porque para que mamá y papá no se encuentren, ya que te des cuenta cuando ellos ya estén despiertos y toda la cuestión, o despiértalos y tal. No. Porque yo sabía que mi papá y mi mamá se habían acostado tarde, ¿no? Dizque trabajando y era que estaban esperando que uno se durmiera para... Y ustedes a las 4 de la mañana. jugando Play. Ajá, jugamos hasta la 1 de la mañana Play y después ellos se acostaron al rato porque obviamente estaban buscando que uno se durmiera para poner las cuestiones de los reyes a uno. Y me acuerdo yo que ya estaba todo arreglado, ya estaban los consuetes y todo, para no irme tanto por la tangente, ¿no? Y Willy y yo ya vamos de nuevo al cuarto para volvernos a acostar a dormir. Y en una de esas, yo llegué, no, pero que no agarro sueño. Y yo le digo, pero qué raro, porque yo también, o sea, yo tengo sueño, pero no agarro sueño. Nos sentamos y de repente no sé por qué nosotros sentimos que nos están mirando. Y los dos volteamos instintivamente. Nosotros volteamos como que aquí en la cama, estoy sentado acá, estoy mirando para allá para la cámara. La cámara es mi hermano y de repente la cámara voltea para allá y yo volteo para allá. Y todos volteamos así. ¿Ves? Y de repente yo miro para allá y habían 2 luces que estaban en el arbolito. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú dirás, no, pero debe haber sido efecto del arbolito porque las luces se parecen. Pero es que no. Porque nosotros las luces del arbolito las colocábamos fijas. Nosotros no colocábamos esa discoteca. Nosotros dejamos simplemente que estuvieran fijas y ya. Porque se veían bonitas y ya, y listo, puro fijo. Y estas luces se posan como si fuese un par de ojos. Y hacen así, al mismo tiempo. Son las únicas luces del arbolito que hizo así. Y nosotros, ¿tú viste eso? ¿Tú estás viendo las mismas luces que yo? Sí, yo también las estoy viendo. Y las luces hicieron... Ay, perdón. Hicieron así. Y las luces hicieron... Tac, tac. ¿Ves? Como parpadeando. ¿Sí me explico? Nosotros nos asustamos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que así como pasaba eso, que veíamos cómo de repente la entidad agarraba otras formas, la entidad cómo aparecía, cómo desaparecía, pero también veíamos bastante el celaje. Uno estaba normal, 2 de la tarde en la computadora, hablando con unos panes y todos los que estábamos sentados ahí. ¿Vieron eso? Son vainas de nosotros. Deja la mariquera, tal. Y seguíamos. ¿Sí me explico? No, que tú sabes que pim pum pan. Entonces estábamos ahí en ese proceso, ¿no? Y en eso de que seguíamos y veíamos hasta que ya nos jugamos.
¿Qué es lo que pasa? Que esa entidad la fuimos dejando poco a poco. Poco a poco, lo fuimos ignorando. Fuimos obviamente haciendo nuestras limpiezas, fuimos haciendo nuestras vainas, hasta que ya. Pero uno quedó como que con ese tercer ojo abierto. Entonces a veces uno está caminando y uno ve, pero ya uno como que sabe como que diferenciar entre un espíritu, entre un demonio y entre un simple ente sombra que anda por ahí deambulando, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es que yo digo, por lo menos personas que de repente ven muchos espíritus, que ven muchas cosas, que ven sombras, viste, ahí lo vi, ahí está, esa es la entidad. ¿Qué será esa entidad? No se den de valiente, no se tiren de valiente, simplemente ignórenlo. Ni siquiera, no, que ahí está, no. O sea, ignórenlo. ¿Por qué? Porque se materializa. Y es feo, muchachos, es muy feo. O sea, vivir esa experiencia de tú no saber qué hacer porque es algo que de repente está en un plano que tú no entiendes. Es difícil. Y por más que a ti te digan, prende una vela, prende esto, prende lo otro, son entidades que son muy acopladas a ti. Y si tú no sabes vencer ese miedo, te termina consumiendo, pues. Entonces, es siempre lo más adecuado ignorarlas. Al menos que ya sea algo que ya esté materializado. Cuando esté materializado, ya tú tienes que buscar un plan de acción y no buscar un brujo. Buscar una persona que sea que te pueda hacer un agua bendita, buscar oraciones más con referente a los arcángeles, todo ese tema, porque son por así decirlo, como que opciones que permiten una mayor limpieza y participación de la persona que está siendo más afectada en este caso. Por lo menos el que salía más afectado era mi hermano. O sea, yo veía cosas y sí lo veía y toda la cuestión. Hasta hubo un momento que ya nosotros dijimos, nosotros somos fuertes y por eso vemos estas entidades y nos percatamos de que efectivamente era un sitio muy cargado de energía negativa en todo el edificio. O sea, inclusive en un podcast creo que hablaron, pero muy leve, ¿ya? Sobre los mangos, pues. O sea, Avenida Constitución Los Mangos en Maracay. Y hablaron mucho sobre lo que viene siendo que estaba embrujado, que era un lugar de mal agüero, que había pasado muchas cosas. Y sí, había muchas mujeres que se suicidaban, hombres que se suicidaban. Y cuando uno estaba, por lo menos uno que es materia, yo por lo menos he buscado cerrar ese ojo. O sea, a veces sí veo, pero no le presto atención a las cosas. Pero es como que tú estés nosotros estamos en la planta libre y veíamos como caían los cuerpos. Te asomas, no había nada. O sea, sentías el celaje de que bajaba el cuerpo, escuchabas el impacto y cuando volteabas no había nada. Hasta hubo una vez que me asusté, ¿verdad? Porque volteo a tiempo, porque siempre me pasaba, ya llega un punto que ya acá pues, cuando volteo, veo la cara de la tipa y todo cayendo. Y yo volteo y no había nada, pero veo la cara de la tipa, la tipa bien tétrica, bien así, bien fea, pues. Y ahí es que tú te das cuenta, no, aquí esta vaina es una locura. Cuando nos mudamos, que poco a poco fuimos desprendiendo de eso de uno, porque esas cosas se pegan, ya era mucho menos la cantidad de avistamientos que había, ¿ves? Mucho menos. Ya lo que era más, era como que más personal con uno, como que lo poco que se quedó arraigado de uno. Y uno buscó solución, pues, uno buscó solución. Y por más que sea, siempre queda como un pequeño vestigio, pero si entre más tú le prestas atención, más esa cosa va a estar arraigada a ti. Entre más tú le des poder, o sea, y no tanto el poder de que hables de ella, porque eso no es de menos. Es darle el poder de saber que tú le tienes miedo. Esa entidad siempre se va a alimentar de tu miedo. Pero si tú no tienes, si tú le, ya, sigue existiendo, pero yo estoy aquí con mis vainas, ya llega al punto que ni te aparece. De repente a veces sí te va a venir a buscar joder, porque mira, necesito alimento. Como todos necesitamos alimento, alimentarnos de algo, ¿no? Pero llega un punto que ya, pues. Pero sí, una de las cosas que siempre voy a recalcar es, que nunca me voy a olvidar, es en que
hay que saber diferenciar un poco entre estas identidades, porque por lo menos como tú me dices, y es válido preguntarlo, porque te dice, no, porque es lo mismo, todo, ¿no? Y sí, no, pues, o sea, sí, como te digo, pues, o sea, sí se pegan, pero no así. O sea, el té sombra es más agresivo, porque el ente sombra es como un gene, es como una sanguijuela, ¡pac! Se pega y chupa sangre hasta donde puede. El espíritu no, el espíritu ya viene absorbiendo energía de titiri y mundachi, personas que lo ven, personas que no lo ven, personas que de repente les va mal la vida y que no saben que tienen un muerto encima y de repente ¡pac! Salta para la otra persona y de repente ya cuando el espíritu llega a una persona que tiene materia, aquí estoy yo, papá, ¿ves? Sea espíritu, sea demonio, ¿ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero en estos días escuché los casos, por ejemplo, que pasan en los hospitales. Ajá. Que en los hospitales es una zona muy, muy, muy expuesta a este tipo de entidades, ¿no? De apariciones de espíritu, de todas estas cosas. Y por ejemplo, escuché una historia de una enfermera que ella era como bien incrédula, ¿no? Con este tema de los espíritus, o como dicen popularmente los fantasmas y esas cosas. Y ella le tocó un caso en particular que estaba atendiendo a un señor en una habitación, pero la habitación estaba sola. Y ella pasa, como que haciendo su guardia, sus cosas. Ella pasa y ve como la habitación abierta y ve un señor ahí acostado en su camilla, ¿no? Como que lo están atendiendo. Y ella entra y... Oh, buenas, ¿cómo está? No sé, señor Pedro X. Y ella va y como que intenta chequear su medicamento que le están colocando, sus cosas. Ah, mire, usted acaba de ingresar. Y él, sí, yo acabo de ingresar, no sé qué, estoy... me internaron, no sé qué. La rutina, ¿no? Claro. Ella viene y comienza como a atenderlo, comienza a hablar con él. Y la cosa es que él comienza como a decirle cosas personales a ella. Claro. Como por ejemplo, sí, señor Pedro, bueno, que se recupere, cualquier cosa me llama, esto sí. Ok, fulana, y cuidado con tu mamá porque sabemos que está delicada. Y ella se quedó como extrañada, como que sabe él de mi mamá, ¿no? Algo así. Y de repente ella se va, como ella es incrédula. Ella no, como que ella había escuchado casos que han pasado en el hospital de otros compañeros, pero ella en su caso, esos son imaginaciones de ustedes, y siempre lo típico, ¿no? La gente Claro. que no cree como, esos son imaginaciones, eso es parte de que ustedes creyendo en lo que era. Seguro fue Chávez. Entonces son bobadas. Entonces llega la chica y se va. Y al rato regresa y vuelve otra vez a ver al señor. Pero el señor estaba como sentado. Y ella se acercó. Y lo interesante de esto es que el señor estaba solo en la habitación. Y llega y ella se vuelve a acercar y le pregunta ¿cómo está? Y no sé qué. Y él le dice, no, bien, todo bien. O sea, me siento mejor, no sé qué, gracias. Y él le dice a ella, no, perdón, ella se acerca y le dice, ay, esta camilla está atravesada. Estaba como atravesada entre la entrada de la habitación y la salida, ¿no? Y ella como que un poco molesta, ¿no? Como que siempre mueven estas cosas y lo dejan acá tirado y no sé qué, y uno tiene que mover esto y... Bueno, la cosa es que justamente ella como que sale de la habitación y en el pasillo se encuentra a una compañera, a otra enfermera. Ajá. Y le reclama sobre la silla la cama la camilla que habían dejado atravesada. Y ella le dice, mira, dejaron esta camilla acá atravesada y no sé qué más, reclamando temas del trabajo, ¿no? Y ella le dice, ay, sí, por acá siempre mueven las camillas. Ella le dice, claro, porque la dejan tirada, pero ella no entendió lo que le decía a la amiga. Él le dice, no, es que acá mueven las camillas. O sea, las mueven, no nosotros, sino que se mueven las camillas. Y ella como que, está con sus cosas. Y él le dice, por cierto, hay que como que atender al señor que está en la habitación tal, porque le hace falta no sé qué cosa. Y ella le dice, ¿cuál habitación? Le dice, la habitación acá 17. Pero si ahí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie si yo vengo de hablar de señor de allá?
del señor Pedro. Y la chica se queda, sí, pero es que aquí aquí no ha ingresado una persona a esta habitación. Más bien esa habitación la dejaron vacía, la limpiaron y ya. O sea, no hay pacientes en esa habitación. Entonces la chica como incrédula, como, ¿cómo? Si yo acabo de hablar con el señor Pedro y lo acabo de atender, le pregunté cómo estaba y más bien hablé con él sobre la camilla que estaba ahí atravesada. Bueno, vamos a ver. En el proceso que ellas se están viniendo, ella vuelve a ver la camilla nuevamente atravesada y movida. Y ella le dice, mira, viste, volvieron a mover la camilla, como molesta, ¿no? Como que mira, esto está acá y pasa una emergencia y esto está aquí atravesado y no sé qué. Y ella le dice, ¿ves que si se mueve? La amiga, no la compañera, ¿ves que si la mueven? Y le dice, claro, seguro pasó alguien, pero ella dice, ¿quién va a pasar si tú y yo estamos aquí como casi entrando al pasillo y no ha entrado nadie, estamos tú y yo? Y ella dice, seguro fue el paciente que la movió. A lo mejor como para querer ayudar y la dejó ahí. Cuando entran a la habitación, no hay nadie. Y ella se quedó sorprendida. Claro. Porque ella dice, acá está un señor. Y la otra enfermera le pregunta, sí, pero ¿cómo era el señor? No, era un señor así, canosito, no sé, medio gordito. Le dio la descripción detallada de la persona. Y ella le dice, claro, ya recuerdo, ese señor murió como hace 2 meses. Y la otra enfermera se puso blanca, ¿no? Claro, era blanca y se puso más Se puso más blanca. blanca todavía, se puso del color de la ropa. Entonces, ella sorprendida le dice, no, eso no puede ser. Si yo acabo de verlo a él, acabo de hablar personalmente con él y él me está explicando y todo. E incluso me preguntó por mi madre, que me sorprendió porque yo no he conversado con él de mi familia. Él me preguntó sobre mi mamá, que sí, que la cuide, que ella estaba como en un proceso. Y la otra amiga le dice, no, ese señor murió hace 2 meses. Y ella le dice, pero cuando yo hablé con él me pareció algo curioso porque yo le pregunté a esa persona sobre sus familiares. Y él me dijo, no, mis familiares no han venido. Y la otra enferma le dice, claro, a ese señor lo dejaron acá, lo dejaron internado y los familiares no volvieron. El señor duró varios meses acá y en esos meses que él estuvo acá encerrado, ningún familiar vino a visitarlo, ni a preguntar por él, ni a saber cómo estaba, lo dejaron y ya. Y para mí, ese señor murió triste, esperando a su familia. Y como él quedó como con ese trauma de que su familia lo abandonó, él quedó penando ahí en esa habitación. Y la manera de la que él movía la camilla era como para hacerse sentir, Como que para que fueran a verlo, para él preguntar por su familia. Claro. Pero él murió triste porque ningún familiar fue a reclamar por él. Porque incluso después de haber muerto, él duró tiempo sin que nadie fuera. O sea, lo dejaron allí tirado y nadie supo qué pasó con él. Si se quedó, si vivió, si sobrevivió, no supieron nada de él. O sea, lo dejaron allí abandonado. Sino con el tiempo fue que llegó alguien a reconocerlo y ya le dijeron que había muerto. Pero fíjate que en este tipo de situaciones, por ejemplo, los hospitales son zonas en las que se ve mucho este tipo de cosas. Obviamente la cantidad de personas que mueren en hospitales es mucho, ¿no? O sea, va a ser algo evidente que siempre vayan a haber entidades. Pero fíjate cómo también este tipo de entidades se pueden manifestar como una persona común y corriente como tú, como yo. O sea, como que tú y yo estamos hablando acá físicamente normal, como que no... Porque una cosa puede ser un espíritu, que tú veas una sombra, un reflejo, ¿no? Como que algo que tú digas, wow, es un espíritu. Pero muy diferente es que tú veas a una persona real, como si fuera una persona de carne y hueso físicamente, y que tú vayas, salgas de la habitación y vuelvas a entrar y la persona ya no está. Entonces, esas son cosas que pasan también y que impactan mucho porque son experiencias que, imagínate, vivir una experiencia de esa es bien traumante. Claro. Y es que por eso, y fíjate algo, así como los ríos son vainas de brujería. No vayas a hacer tu refrán de ríos acá, por favor. No. No, ya mucho. Así como los ríos pueden traer energía porque hay gente que hace mucha brujería en los ríos, así como los hospitales también se mueven energía y también se pueden presentar entidades que de repente quieren estar contigo, que buscan una manera de una salida, como que un cierre, ¿ya?
los cementerios también son parte de. De No, hecho, imagínate, más todavía. de hecho, en los cementerios, eso sí le hago una advertencia, una última advertencia acá. Los cementerios son criaderos de entes sombra, porque es donde hay más muertos y demonios. Si tú ves que hay entidades que se están desplazando en un cementerio y tú estás viendo que se está moviendo, no, por nada del mundo lo trates de ver, por nada del mundo trates de ignóralo. No ni existió. seguirlo, ni nada, ¿no? Ni seguirlo, ni nada. Porque ahí es donde más buscan guindarse a uno. Ujú. Así que mucho, mucho cuidado. Entonces, mi gente, aquí entonces esto culmina este tema de conversación. Es un tema muy interesante. El tema de la espiritualidad, el tema de la demonología, el tema de los entes sombras principalmente, que es lo que se está hablando acá, sobre las entidades espirituales. En este caso, por lo menos como un simple ciudadano a pie que de repente ha pasado por estas situaciones y que por lo menos ha luchado con este tipo de impresiones, les puedo decir que solamente tengan cuidado. Y lo principal, tienen que seguirnos, denle like, denle al botón de la campanita y por favor, tengan mucho cuidado. Así que sigan recomendándonos, sigan viendo, sigan viendo. Sí, es importante que también dejen su comentario, Ajá. porque si tienen alguna historia que hayan vivido, alguna experiencia personal, sería bueno que lo dejen en los comentarios, porque si quieren que compartamos sus historias, vamos a hacerlos también, ¿no? Es importante porque así vamos creando también una comunidad para compartir nuestras experiencias. Es importante que podamos debatir, podamos compartir nuestras experiencias paranormales sobre cualquier situación, porque de alguna forma u otra todos hemos tenido alguna experiencia paranormal, así sea mínima, o incluso sin pensar que sea una experiencia paranormal, pero quizás sí. Entonces, dejen su comentario, compártalo con una persona que también crean ustedes que les guste este tema y que sea bien interesante saber mucho más de ustedes. Así que nada, muchas gracias a todos y esto fue Código Narrativo. Nos vemos. Hasta luego. Chaito. Código Narrativo.